Bien, hemos anunciado al principio que esta noche vamos a conversar con un grupo de personas encargadas o responsables o motivadas por sobre todas las cosas por la situación del lago de Pacaraí, también conocido como lago San Bernardino. Un motivo fundamental que reúne a organizaciones no gubernamentales, a estamentos gubernamentales, a la sociedad civil y a todos los que queremos al lago y que queremos recuperarlos. Por eso están con nosotros los miembros de la Fundación Lago de Pacaraí y presentamos a mi derecha, está la presidenta Margarita Morselli. Bienvenida, buenas noches Margarita. Muy buenas noches Oscar, muy buenas noches Mariana y también a los televidentes. Mirando la bicicleta justamente quiero decir que es un motivo para que el padre no solamente haga ejercicios, sino que poluya menos el medio ambiente yendo a su trabajo en bicicleta. Es una forma también que están usando mucho en otros países y acá que a lo mejor vamos a llegar a tener eso, una doble función. Así es que muy buena idea acá de Rey Guaraní. Hace días conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente y vimos de que realmente es necesario poluir menos en el planeta. Bueno, y andar en bicicleta ayuda muchísimo. Sí, de todos modos, nosotros estamos en eso, ¿verdad? Un grupo de ciudadanos de distintas localidades del área de influencia del lago, ya sea de Areguay, Pacaraí. Estamos tratando de aportar un granito de arena para poder realmente recuperar y conservar, en su caso, ¿verdad? Nuestro patrimonio tan grande que es a nivel nacional e internacional, que es el lago, ¿verdad? Sin duda. Y en un rato más vamos a conocer los detalles de ese trabajo que están realizando y también los resultados. Saludamos a Juan Carlos Altieri, él es vicepresidente de la Fundación Lago de Pacaraí. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan nos permitan, mejor dicho, la preocupación que tenemos, expresar la preocupación que tenemos por el tema del lago. Sí. Es un símbolo general, queremos compartir con ustedes también. Muchas gracias. La actitud de la gente, ¿no? Que siempre se comunica a través de los mensajes, llegarán enseguida algunas ideas, algunas sugerencias, de manera que compartiremos juntos. Sí, y lo bueno de este grupo es que están yendo de la preocupación a la ocupación, digamos, y nos van a contar también de qué se trata justamente todo esto. Pelusa Moreno de Ruiz, ella es tesorera de la Fundación Lago Pacaraí, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Mariana, buenas noches Oscar. Buenas noches. Buenas noches querida teleaudiencia. Muchas gracias. Y el doctor Juan Escribá es miembro de la Fundación, él es doctor en química, especialista en calidad de aguas y hoy va a tratar de explicarnos y explicarle también un poco a la audiencia en qué situación está el lago y qué podemos hacer para ir caminando hacia allí. ¿Te parece? Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Oscar. Bienvenido, doctor. Estamos a las órdenes para cualquier pregunta que surja en esta reunión. Hay muchas. Tenemos Encantado, muchas. ¿Podemos dejar en manos del doctor Oscar justamente podríamos hacer una radiografía, un diagnóstico de cuál es la situación hoy del lago, doctor, y qué es lo que se está buscando técnicamente, ¿verdad? Pero así como para que entendamos todo. Sí. Vamos a hablar en palabras sencillas. Sí. El lago en primer lugar, es una masa de agua de baja profundidad. Tiene entre 2 a 3 metros en promedio. Ahora mismo, en este momento, está sufriendo un nivel muy elevado de agua que hace que cambie lo que era históricamente un lago bajo, ¿verdad? De baja profundidad, que tenía ciertas características, por ejemplo, turbiedad elevada, color elevado. Ahora está cambiando y se está volviendo un lago más transparente. Y cuando más transparente es el lago, ¿cuál es el problema? Las algas aparecen, ¿verdad? O las cianofíceas. Claro. Las algas son los organismos que todo el mundo después se da cuenta que dicen, está verde el lago, etc. ¿Estamos? Entonces, en pocas palabras, el lago está sufriendo un nivel elevado de agua por culpa de un estancamiento, falta de que corra el agua. Y al haber un estancamiento en todos los lagos del mundo,
Crecen El las manejo de los lagos es justamente poder hacerlo fluir Claro. para que cuando hay contaminantes, estos vayan hacia afuera, ¿no es cierto? A ver si esa es la situación que está en este momento sufriendo el lago. ¿Y hay alguna variación, sobre todo, entre el momento aquel, porque yo sé que esto se fue, usted nos va a explicar mejor, pero este resultado no es porque en un verano la gente cometió algún tipo de responsabilidad, es una responsabilidad que se arrastra y que tiene diferentes factores seguramente, la falta de drenaje, la responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos, que De los vivimos en usuarios. sitio urbano, Sí, sí. muchos componentes, pero desde aquel día en que apareció verde, hace un día el lago, así tan gráficamente a hoy, Sí. ¿varió algo, doctor? Sí, el lago ha sufrido, a ver, históricamente, voy a retrotraerme a Sí. la historia. Históricamente, Margarita sabe perfectamente, porque es una usuaria, la señora también, el lago sufría más bien bajantes, más que crecientes. Y, por ejemplo, históricamente el lago siempre fue turbio. Quiero recalcar eso para que es científico esto que estoy diciendo. La turbiedad impide que las algas crezcan o dificulta, ¿está claro eso? Lógicamente, lo que ha pasado durante los últimos, yo diría, 1 año y medio a 2 años atrás, posiblemente por culpa de algunas obras públicas que se hicieron, el lago empezó a tomar nivel. Al tomar nivel, aumenta la transparencia. Y coincidentemente el año pasado, el año 2012, el lago estaba transparente en los primeros meses del año. Y todo el mundo decía, una maravilla, ha mejorado tremendamente. Pero esa transparencia era porque estaba aumentando de nivel. Peligro en puertas era eso. Sí, señor. ¿Qué pasó? Pasó el invierno, las algas no se producen, ¿verdad? Se retrotraen. Y entonces, cuando llegó agosto y septiembre, ahí hubo una explosión con unas algas nuevas que aparecieron, que nunca históricamente habían existido, que son las cianobacterias. Sí, son unas cianobacterias que Específicas. vulgarmente llamamos algas para decir que tienen color verde, ¿verdad? Pero son cianobacterias y son unas cianobacterias nuevas que nunca habían aparecido a pesar de 30 o 40 años de estudio que se habían hecho desde el Instituto de Ciencias Básicas con el doctor González Romero, por ejemplo, que había iniciado estos estudios, hasta el estudio de los japoneses, de los cuales yo participé, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que apareció una especie invasora nueva, muy invasora. Agresiva. Muy agresiva, sí. Y agresiva en el sentido de que domina a las demás especies. Y entonces esto es lo que ha pasado en este lago. Y en este momento hay cierta cantidad de estas especies, todavía en pequeña cantidad, que todos acá en la Fundación estamos muy preocupados para que cuando llegue otra vez el verano no se produzca una nueva explosión. ¿Cuál es la iniciativa más rigurosa, entre comillas, Margarita, que la Fundación Lago Ipacaraí está llevando adelante para, en cierto modo, comenzar a visualizar alguna solución, tal vez no inmediata, pero que pueda realmente darnos una expectativa y una esperanza de que alguna vez el lago vamos a recuperarlo? Bueno, las acciones son varias y en varios frentes. Por supuesto, desde el Cabildo estamos apoyando a la Fundación con arte. Hicimos concienciación, ¿verdad? Desde el punto de vista de concursos de música, concursos de cuentos, concursos de fotografía, de manera de involucrar a la gente en las redes, y hemos tenido resultados maravillosos. Tenemos música, literatura, fotografías preciosas que las vamos a usar en esa concienciación que estamos preparando con una agencia de viajes, agencia de publicidad. Porque se atribuye precisamente a un desconocimiento o, pongamos, falta de conciencia del usuario. La importancia de que tiene eso para todo el ciudadano, para todos los ciudadanos. Eso es una de las aristas que estamos enfocando. Bueno, esa es una, y otra de trabajar en equipo, que es lo que queremos, apelando a las autoridades, que lo hicimos desde el comienzo, de la creación de la Fundación Lago Ipacaraí,
hemos llegado hasta el mismo presidente de la República y ahora a todos los niveles, ¿verdad? Desde Fiscalía, Medio Ambiente y con el Ministerio de Obras Públicas específicamente hemos trabajado en la apertura del lago que va al salado con la limpieza de los camalotes que el Ministerio de Obras Públicas ha llevado con mucho éxito adelante, con la ayuda también de nuestra fundación en controles. Tenemos ingenieros preparados para ese tipo de trabajo y se ha logrado 8 kilómetros de limpieza de ya enraizada los camalotes que no permitían la salida de las aguas del lago hacia el salado. Pero al terminar de hacer este gran trabajo, nos encontramos que el lago sigue altísimo. Las 3 piedras que la otra vez comenté a Rubín siguen desaparecidas porque el nivel está altísimo y no baja. Yo creo que hay algunas... O sea, hay que drenar el lago. No solamente hay que drenar, hay que darle la salida que tenía antes. O sea, antes buscar el canal sí, que fluya de nuevo, sí, que es el salado, ¿verdad, doctor? Sí. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante una obra que justamente hablando hoy con el jefe de la parte ambiental, de aguas y ambiente, quedamos en que la semana que viene iríamos con los técnicos a ver si hay alguna acción que se pueda llevar adelante para permitir un drenaje mayor. ¿Y quién paga eso? ¿El ministerio? Y el Ministerio de Obras Públicas ¿Tiene presupuesto para eso? Tuvo presupuesto para hacer esa limpieza, ¿verdad? Porque esa acá limpieza de los podemos camalotes. esperar lo de siempre. No pudimos hacer porque no tuvimos recursos, no nos liberan Nosotros tuvimos una los mesa fondos. anterior porque estamos siguiendo el tema del lago. Estuvo el intendente de Areguá y estuvieron también técnicos de la Universidad Nacional. Y en este programa aquí en un tiempo, creo que 3 semanas atrás, él nos decía que ellos no estaban pudiendo avanzar en obras concretas que tienen porque el ministro de la SEAM no estaba autorizando, o por una cuestión burocrática, donde el responsable directo es el ministro de la SEAM, según nos decía aquí el intendente. Por eso insistimos, es decir, nosotros lo que no queremos es enterarnos después que porque falta la firma del ministro, todo un emprendimiento y todo el trabajo de un equipo técnico y un equipo humano que se está preocupando luego. Porque naturalmente eso no se va Se ha frenado. No va a venir un resultado por los efectos naturales, porque ya hubiésemos recuperado el lago si fuese con así, esa ¿no? limpieza de los camalotes, Sí. ya se hubiera recuperado por lo menos en parte. Tiene que haber acción, aparentemente. ¿Cuántas organizaciones ustedes creen que están involucradas en esto, Margarita? Muchísimo. Yo no solamente creo que la sociedad civil se puso las pilas en distintos ámbitos, aparte de algunas ONGs que ya están trabajando hace muchos años, sino que también los intendentes están preocupados, por supuesto la Fiscalía, y bueno, el medio ambiente tiene que tener rigor y tiene que hacer un seguimiento un poco más veloz de esto, porque realmente es una urgencia la que nosotros Una de las tenemos. funciones, por ejemplo, de esta organización es hacer los seguimientos, ¿verdad? Por la burocracia que existe, porque hay diferencias de repente entre la SEAM, ¿verdad? Ministerio de Obras Públicas, Claro. que nos le otorgan los permisos. También está la Fiscalía de por medio, con el chaque, ustedes hacen esto, les querellamos. Es todo un problema, ¿verdad? Muy difícil es llevar esto. Y lo único... Y alguien tiene que ir viendo exactamente, dónde ajustar. acompañar desde afuera, poner en un intermedio, ¿verdad? Y diciéndole, mira, corre, procura, porque si no, no corre. Y esto, a día que pasa, las cosas se ¿Y ponen. la tesorera tiene fondos para trabajar en esto o vamos a esperar que nos dé el Ministerio de Obras Públicas? ¿Ustedes No. disponen de fondos para esto, no? donaciones. Estamos empezando y tenemos algunas donaciones, es lo que tenemos ahora. Pero lo principal que estamos haciendo ahora es la concientización y también queremos apoyar culturalmente y turísticamente a todas las ciudades de la cuenca del lago, toda la zona del lago. Bueno, tenemos mucho para conversar, es algo preocupante. Yo sé que en estos momentos nadie piensa en San Bernardino, tal vez porque comienza el fresquito y bueno, a pesar que mucha gente aprovecha también los fines de semana para ir a San Bernardino porque viven allá o tienen sus
sus residencias Oscar, de fin de semana. Pero yo quisiera acotar acá que ahora están los bichitos ya. Ahora está peor el lago de lo que estaba en este momento el año pasado. Entonces hay que abrir bien los ojos y por eso agradecemos tanto este espacio, porque todos juntos tenemos que obligar y tenemos que pedir de que sí se ocupen, tanto la SEAN como el Ministerio de la Pública y todas las instituciones que realmente lo deben hacer, porque ahora hay ya esos bichitos molestos que no solamente estamos diciendo para usar el lago, sino para usar las ciudades que están circundando el lago. Bien, vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir a publicidad y seguimos conversando aquí con los miembros de la Fundación Lago y Pacaraí. También agradecemos todas las noches a Silday por los muebles que tenemos aquí en Siglo a Siglo, de los cuales disfrutamos y ustedes por supuesto los ven ahí en casa. También tienen que ir hasta Silday, pueden encontrar muebles para la oficina, para el hogar, para el local comercial, con diseños bastante innovadores, muy creativos. En un pequeño detalle está la diferencia, así es que la recomendación es que vayan hasta Silday. Mariana, hay muchos mensajes que llegaron para saludar a los excombatientes. Ah, qué bueno. Y me gustaría compartir con nuestros invitados, ya que ellos también estuvieron desde el principio participando de este breve homenaje, decir, por ejemplo, de que el Rubén Caballero saluda a su padre que vive en Capiatá. Hoy hay uno que quiere ganar la bicicleta. Quiero saludar a mi tío don Diego Álvarez de Itagua, lindo programa, quiero la bicicleta, muchísimos mensajes, qué bello programa, saludo al señor Juan Carlos Jiménez de Capiatá, Gerardo Martín Wallace López, también saluda a su padre, para mi papá Pedro Pereira también, un saludo para Enrique Parini, también del barrio Herrera, para Diego Álvarez, para el señor Juan Ángel Echagüe de Capiatá, saludo de su hija, para Horacio Smith. Bueno, lamentablemente son muchísimos los mensajes, no podemos leer, pero también ya vienen los que se refieren al tema que estamos abordando en este momento. Hay personas que conocen aparentemente algunos aspectos técnicos del problema del lago y participan, pero no obstante, Mariana, lo que estábamos hablando en la pausa es la responsabilidad sobre quién va a recaer al final, porque mañana vamos a buscar culpables y estamos viendo quiénes participan de esta operación de rescate del lago como institución gubernamental: la Secretaría del Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Fiscalía del Medio Ambiente y las municipalidades que están alrededor del lago. Y los integrantes de cada municipio, los ciudadanos y los pobladores, que no son menos responsables. Pero los menos responsables son los ciudadanos. Finalmente va a recaer en alguien. Son tan menos responsables si son los que colaboran también, ¿verdad? Sí. No somos tan menos responsables. Planta de tratamiento es la solución. Sí. Plantas que tiran planta desechos, de tratamiento. Claro. De plantas industrias, ¿verdad? Que tiran desechos en los arroyos, que son afluentes del lago, y eso generan grandes problemas. Ahí falta los vertederos, las empresas privadas. Los vertederos que de una u otra manera todos los residuos llegan también al lago, genera un gravísimo problema. Y el otro problema es la circulación de agua que hoy el lago no tiene. Con estas lluvias últimas que vinieron, hubiese sido lo ideal que eso haya tenido circulación y en gran parte se solucionaría momentáneamente el problema. Pero no hace otra cosa que aumentar el volumen de estancamiento del agua. Hoy la sí, lluvia. Hoy sí, exactamente. Pero si ese canal hubiese fluido, el agua que hoy caía iba a actuar de limpiador del lago. Ustedes pueden hacer un compromiso público de que van a darle seguimiento a las cuestiones burocráticas que impiden que esto se haga, Margarita. Y bueno, para eso estamos, justamente por eso nos ocupamos. Pelusa decía en la creación de esta fundación, ahora no solamente nos vamos a preocupar,
sino que nos vamos a ocupar. Y en eso estamos todas personas que integran la Fundación Lago de Pacaraí, que son muchísimas, pero que por supuesto que estamos dividiéndonos el trabajo para poder aportar nuestro grano de arena para poder arreglar, poder conservar y recuperar nuestro... Porque yo creo que esa es la actitud, Margarita, porque si no, yo soy periodista y digo, bueno, es que el MOPC haga su parte, que la SEAM haga su parte, pero en realidad creo que hay como un componente y un factor que todos podemos tomar. Nosotros quizás visualizando, no olvidándonos del tema, ustedes tratando, como decía el vicepresidente, claro, de ver dónde hay que ajustar, pero si pensamos, la responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie, entonces siempre uno tiene que asumir, digamos, la parte que le corresponde. Y queremos acompañar. El conflicto de poderes que hay hoy día, ¿verdad? Para poder resolver cualquier situación es tremendo. Nosotros queremos acompañar a las autoridades y queremos involucrarnos como ciudadanos para ocuparnos realmente de nuestro querido lago y de todo nuestro medio ambiente. ¿Qué pasa cuando la voluntad es y ustedes se quieren ocupar o nos queremos ocupar y pasa lo que decía el vicepresidente? Hay una lucha de poderes. Yo quiero que me explique eso, vicepresidente, porque lucha de poderes parece que la SEAM dice, no, esto me corresponde o no, esto te corresponde, y al final, mientras ellos se pelean, el lago sigue igual. Sí, indiscutiblemente existe esa lucha de poderes, ¿verdad? Porque la SEAM es la responsable del ambiente, ¿verdad? Y si la SEAM no autoriza ningún cambio, prácticamente se puede hacer. Pero la SEAM también tiene, por otro lado, a la Fiscalía, ¿verdad? Y hay lagunas legales que complican más aún las actuaciones, ¿verdad? Aparentemente el lago es una reserva, ¿verdad? Pero tampoco está bien delineada su situación jurídica. Entonces nadie se anima a tomar de repente entonces decisiones. La persona tiene que decir, explíquenme esta parte de la ley, señores legisladores, hagan ustedes una explicación o mejoren la redacción, es decir, si la gente está involucrada, esto se puede corregir, porque decir en la ley está el problema nomás y quedarnos por eso de brazos cruzados es muy por supuesto cómodo. Que nadie se queda con los brazos cruzados, y yo les aseguro que Algunos va a llegar el verano y la gente va a reaccionar. Porque no solamente concurre a San Bernardino quien tiene su casa, va muchísima gente que va a disfrutar, ¿verdad?, de las bondades que ofrece San Bernardino. La gente puede reaccionar a fin de año y en verano, vicepresidente, pero las autoridades tienen que reaccionar, o tenían que reaccionar ayer, es decir. Exactamente. Así mismo, no, eso es la realidad. Estamos, Mariana. Justamente nosotros hoy estuvimos con representantes del nuevo gobierno, también estuvimos en una publicitaria para ver cómo podemos hacer. También estuvimos en contacto con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, nosotros hacemos ese seguimiento de manera de poder ayudar a despertar si es que están dormidos. Y esa yo creo que es nuestra mayor labor, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros hemos mandado un informe técnico que se ha elaborado con el doctor y los representantes de la universidad. Al Ministerio de Obras Públicas hace un mes hemos mandado ese informe técnico, de manera de ir despertando, pidiendo audiencia con el ministro, ahora ya llamando a los propios responsables, y bueno, conseguimos que la semana que viene vamos a tener esa reunión técnica, si se quiere, para visualizar un poco qué hace el terraplén provisorio, si realmente tiene forma de que aquello fluya más, ¿verdad? El fluying que se le llama a esa salida del agua y la venida de las lluvias y los afluentes. Porque aquí, doctor Escrivá, se ha detectado ya el problema de la calidad del agua actualmente, es inservible, ni para deporte acuático, ni para el baño, ni para nada. Entonces, si concluimos de que el lago está, entre comillas, inservible en este momento, ¿qué acción es lo que debe tomar el gobierno? Estamos hablando ya a nivel de los ministerios, de las secretarías del ambiente, de los municipios, a su criterio. ¿Qué tienen que hacer? Porque el agua de por sí no se va a recuperar en poco tiempo, tal vez. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a su criterio, técnicamente? Acá todos lo que queremos es que se recupere, ¿verdad? Estamos haciendo obviamente todo lo posible para que se recupere. Una de las acciones inmediatas para recuperar
puede ser, o sea, es la única más inmediata, es aumentar la capacidad de flujo del agua, o sea, disminuir el nivel del lago. ¿Y eso quién lo debe hacer? Eso lo puede hacer el Ministerio de Obras Públicas, que tiene capacidad, o de la autoridad. Y es un trabajo ¿Y ustedes recomendaron eso? doctor. No, es un trabajo complicado. ¿Y por qué no se estaría haciendo si es que...? Y es algo que se debe hacer, pero hay dificultades técnicas o burocráticas que impiden hacerlo. ¿A quién ustedes le pidieron, Margarita? ¿Hay alguien? ¿Podemos hablar de nombres? ¿Por qué no decimos los nombres de las personas que están...? El presidente de la República, en nuestra presencia, le pidió al ministro Salim Busarqui que tome la posta ya de esto hace varios meses. Sí, ya pasó 3-4 meses. Hubieron entre medio desde otras grandes obras hasta las votaciones, ¿verdad? Las elecciones. Entonces, todo como que iba parejo, paralelo, y impidió Después la derrota de los liberales en las elecciones, un golpe bajo también, desanimando a todos, por supuesto. Sí, pero eso yo creo que no impidió que se recupere otra vez. No debería impedir, ¿verdad? No debería, pero sí, somos humanos todos, y por supuesto que cala hondo en el ánimo, pero yo creo que y tampoco el partido que ganó se ocupa porque... No puede hacer nada. No puede tampoco. Perdón, si me permiten, yo creo que hay voluntad, pero insisto en las normas legales. Por ejemplo, ese canal se podía haber abierto perfectamente con una máquina, con una excavadora. Sin embargo, los ambientalistas no permiten que trabajen máquinas. ¿Quiénes son los ambientalistas? Y bueno, me refiero a los ambientalistas de la SEAN, que es la institución encargada de velar. Pero entonces la que está impidiendo es la SEAN. ¿Usted tiene conocimiento que la SEAN impidió que lleguen las máquinas? Las máquinas sí, ellos prohibieron. Prohibieron el uso de máquinas. Y fíjense ustedes, creo que ese canal de 8 kilómetros llevó más de 2 meses a hacer, ¿verdad? 2 meses. En los 2 meses, ya prácticamente cuando se lleva la punta al final, ya estaba creciendo donde comenzaron, ¿verdad? Pero yo no entiendo, los ambientallistas no quieren el uso de máquinas y prefieren que el lago siga así podrido, o sea, porque no quieren máquinas. Y bueno, lo dijiste. Fantástico, fantástica tu definición, Mariana, para graficar la calidad de funcionarios que tenemos. Es que realmente es que para entender normas, nomás, ¿verdad? Porque Y bueno, entonces vamos a ir desentrañando esta telaraña que tenemos, porque acá entre comillas, se están tirando unos a otros las responsabilidades. Voluntad política es la que hay que dar, ¿verdad? Yo diciendo con usted, vicepresidente, yo creo que hay voluntad entre ustedes, hay voluntad entre la gente, pero si un técnico o un ambientalista me dice, no, saquen las máquinas, porque mientras tanto no se hace nada, o si quien puede firmar no firma y ustedes le dicen tranca burocrática, en realidad no hay voluntad. Cuando hay voluntad se hacen las cosas. Miramos el caso del INDER, ¿se pagó o no se pagó rapidísimo? Se pagó rapidísimo en un miércoles santo y hubo voluntad. Entonces se puede. No creo que haya mucha, aunque usted es muy bueno nomás, pero yo a veces soy un poco más desconfiada. Yo soy una de las personas que atropella realmente, ¿verdad? Pero en este caso veo los problemas que hay. Pues yo estoy en el tema del sector, estoy en el sector forestal, ¿verdad? Y conozco perfectamente esta burocracia que existe, ¿verdad? Sí, es cierto. Y es preocupante. Y está el permanente saque. Eso es lo peor, ¿verdad? Y nadie quiere ir después a defender. Pero el lago San Bernardino es un motivo para romper la burocracia. Sí, señor, totalmente de acuerdo. No, es que el presidente de la República ha declarado emergencia del lago. lago. Emergencia del lago. Él ha declarado emergencia del lago. Y yo creo que a lo mejor en los mandos medios está la trancada. Un pequeño corte y vamos a seguir, porque creo que estamos llegando a encontrar un poco la problemática. El nudo. El nudo de esto, Margarita. Ya volvemos. Encontramos el nudo, ahora hay que ver. Les pido que me escuchen porque tengo una buena recomendación. Aquí está muy candente en realidad la discusión y me encanta porque hay pasión, parece, por el tema que nos convoca, que es el lago. Pero
voy a recomendarles este título, El poder de la oración persistente. Cómo orar con mayor propósito y pasión. Cindy Jacobs casi no necesita presentación, todo lo que escribe es un éxito de librería y ha ayudado, por supuesto, a muchas personas a través de sus materiales a incrementar, en este caso, por ejemplo, ese hábito y esa disciplina de la oración. Reflexión, música y libros, Eusebio Ayala, Casi República Argentina. Bueno, llegaron mensajes repudiando la inacción de la Secretaría del Medio Ambiente. Está plagada de corrupción esa institución, dice este mensaje que nos envía Augusto Martínez. Otro mensaje dice, deberíamos salir a limpiar con las manos. Bueno, acá estamos proponiendo. ¿Y por qué los técnicos de la ciudad no limpian con las manos ya que no quieren máquinas? Con las manos entraron porque muchos operarios contratados por el Ministerio de Obras Públicas, más lo que Fundación Ipacaraí también aportó. Con las manos se han limpiado el canal de los Camalotes, bueno, que ya se enraizaron, como les dije, Margarita, 8 kilómetros. Aquí estamos escuchando teorías aparentemente increíbles de que los ambientalistas no permiten que entren máquinas para limpiar el cauce de donde debe drenar, de donde debe escurrir el agua, porque no permiten máquinas, o sea, no permiten máquinas definitivamente. Entonces prefieren que el lago siga así como está, inservible. ¿En qué quedamos? Es increíble, porque al presidente, al poner de emergencia el lago de Pacaraí, tenían que también haber unas medidas de emergencia que podían permitir, ¿verdad?, el uso de máquinas y no tardar 2 meses para la limpieza. En 2 meses nos dimos todos cuenta de que los camalotes no eran los que obstruían el lago, ese flujo del lago. Entonces tardamos esos 2 meses de lluvia, para poder limpiar el lago. Ahora estamos en la nueva receta de los técnicos, en donde vamos a ir la semana que viene, para ver qué medidas podríamos, qué acciones se podrían llevar adelante para que fluya con más Algunos dicen rapidez. Que se va a desagotar el lago. Eso es. Ahí el técnico te puede decir, hablar de eso. No, es imposible. No, eso es prácticamente imposible, porque el lago tiene ya, vamos a decir, el río Salado tiene un gradiente. Un gradiente quiere decir una inclinación natural, que se ha conservado por cientos de años. Entonces, más que cierto nivel de poca profundidad no puede. O sea, bajo ningún sentido, por lógica, no puede desagotarse el lago. Además, yo quiero decir algo. Si bien hay una preocupación porque el desagote del lago, no han visto esas personas que andan, digamos, detrás de esa idea de que no se usen máquinas, no han visto que han ocurrido cambios ecológicos muy grandes por el aumento del nivel. Y eso debería haberles llamado la atención y decir, acá ha ocurrido algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para restituir a lo que históricamente era? Yo les quiero preguntar a la señora Pelusa. Hay un detalle, Oscar, solo para remarcar lo que él decía. Los técnicos de la SEAM hoy deben colaborar en la solución, pero en realidad ellos son parte del problema. ¿Qué hicieron todo este tiempo para dejar que el lago llegue a esta situación? Y hoy que está en esta situación, otra vez se ponen enfrente de las máquinas. Esto para mí es muy grave. O sea, vamos a ir a las normas legales. Yo le decía al vicepresidente, y juntémosle a los diputados y senadores y que saquen rápido una ley que modifiquen si hay emergencia declarada. Emergencia. Pero si no hicieron nada, dejaron que el lago llegue a esta condición y hoy otra vez trancan. Se puede pasar en ciertos aspectos sobre la ley al estar en declaración de emergencia, pero como dice él, ¿qué se hizo en este tiempo? Que ellos vieron cómo crecía el lago. Vuelvo a las 3 piedras. Está pasando el tiempo. No, hace 1 año y medio, 2 años que no se las ve a las 3 piedras, que es un nivel que estuvo siempre. Entonces, le quiero preguntar a la señora Pelusa. ¿Qué hicieron? Usted seguramente ya piensa con mucha nostalgia como ciudadana que utiliza el lago en el verano o va a San Bernardino con su familia, ya se estará imaginando una vez más de que vamos a ir a pasearnos por la avenida, que vamos a estar caminando muy lejos del lago, porque el lago no va a ser atractivo este año. ¿Está pensando ya en eso? ¿Sí? No pienso eso. ¿No piensa? Tengo mucha esperanza y mucha fe
Y yo creo que esto ocurrió para que nosotros aprendamos y para que nos involucremos y para que acompañemos y apoyemos a las autoridades y le demos fuerza a las autoridades para cumplir lo que tienen que hacer, porque realmente acá existen todas las leyes, pero no hay sanciones, no hay un buen control, y al estar la ciudadanía involucrada hay como una transparencia y un acompañamiento, y yo creo que así tendríamos que ser los paraguayos. Hay que movilizarse. Hay que movilizarse, y hay que acompañar y hay que apoyar y hay que ocuparse, como dijimos, Sí. no solamente preocuparse. Doctor, usted... Y tener fe, tener parece mucha bien. fe. No, y Totalmente de acompañar, pero Yo creo que el acompañar tenemos también todo. entre comillas. O Claro. sea, Acompañar, Estar ahí, estar empujar. allí, Sí. empujar y... Sí. Doctor, usted mencionaba, bueno, hablamos del tema de las máquinas porque usted planteaba eso como una solución un poco más inmediata, digamos. Pero, ¿cuáles son otros trabajos que deberían No. de estarse realizando ahora para...? En todos los lagos del mundo hay estos problemas. En todos los países Claro. del mundo, por ejemplo, en Holanda, en Alemania mismo hay casos. En Estados Unidos el lago Erie también está con problemas. Todos estos países, cuando hay un problema así, lo que hacen es unirse todas las instituciones y generar un programa de investigación para, concretamente para el caso específico de ese lago, generar acciones de remediación. Una de las acciones que se pueden hacer es lo que ya habló acá Oscar, las plantas de tratamiento. Pero esas son acciones que toman muchos años Claro. en dar resultados. Las otras acciones son los flushings, los sistemas, lo que estamos hablando. O Hay que tomar ambas. Dejar que corra el agua, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay muchas acciones que hay que hacer, por ejemplo, limpiar el sedimento del fondo del lago, sacar el sedimento que tiene mucho fósforo, o mucho nitrógeno y mucha materia orgánica, y esta es una de las acciones que también se pueden tomar. Pero desde el punto de vista inmediato, respondiendo a la pregunta de Oscar, ¿qué es lo que se puede hacer? Es estabilizar al nivel antiguo del lago para que tenga la turbiedad adecuada para que las algas no puedan proliferar en la forma que proliferan actualmente. Y después vienen todas las demás acciones que toman muchos años. Por ejemplo, Claro. las plantas de tratamiento que cuestan... Pero que hay que tomarlas ya. Pero hay que hacerlo. Claro. Claro. Esa turbiedad que usted habla no imposibilita y no impide que las personas hagan uso del agua, porque estaba turbia ya hace Siempre. 4 o 5 Claro. años, estuvo Siempre turbio, estuvo turbio. y entonces eso Tiene que no serlo. impedía. Tiene que ser Claro. tú. Tiene que Sí. ser Entonces, turbia. Claro, ahí para que tendríamos que apuntar Sí. entonces, doctor, ¿verdad? Así es, así mismo es. En este momento es imposible entrar, está lleno de sanguijuelas. Claro. Eso. Nadie se anima a bajar una embarcación o caminar Claro. por la playa. hoy día. ¿De qué sirvió prácticamente la declaración de emergencia? O sea, ¿qué cambió a partir de la declaración de emergencia? Y se limpió el canal. Pero se podía limpiar sin declaración de emergencia. O sea, ¿es así una declaración Pero- para la foto? Pero ¿O realmente? le costó al Ministerio de las Sí. Públicas, Sí. según lo que nos dicen los técnicos, le costó para tener un presupuesto. La liberación de los fondos. La liberación ¿Qué de es lo los que fondos pueden? porque no estaba prevista. Claro. O sea que ellos hicieron un trabajo, pero como que hay que hacer ese Un seguimiento. resultado práctico fue entonces poder conseguir el presupuesto. Sí, Sí. El rubro. el digamos. rubro y acompañar. Y acompañar. Le invitamos acompañar. a compartir hoy con nosotros al intendente Zubizarreta. Lamentablemente hizo un viaje al exterior, creo que viajó a Europa. Dijo que le da mucha pena no poder estar porque le dijimos que íbamos a compartir con ustedes, pero se comprometió a su regreso compartir con nosotros. Él está muy preocupado. Él justamente tiene que estar involucrado, sobre todo en la parte de la limpieza del canal, porque ese canal se cierra de nuevo, se estaba cerrando, y eso, el mantenimiento tiene que hacer la municipalidad de que eso no se vuelva a cerrar. O tiene que haber un convenio también Ministerio de Obras Públicas porque Tati desde el primer momento dijo que iba a hacer el mantenimiento. También porque- existen observaciones que hizo la CEAN en la zona urbana de San Bernardino, en donde veía desagües cloacales de viviendas que están al borde, a la orilla del lago, que desembocaban Sí, directamente hizo mucho al lago, control. ¿verdad? Yo creo que Eso que es fue una así, responsabilidad del intendente que el también. intendente hizo mucho control en San Bernardino.
hecho el seguimiento justamente en estos meses anteriores y sé que hizo mucho control Subizarreta en San Bernardino para ver cómo iban los afluentes de las distintas empresas que hay allí. Hay mucha hotelería, hay también algunas otras industrias, pero básicamente sé que está muy preocupado porque San Bernardino se muere. Nosotros les alentamos a ustedes, Margarita, y a los miembros de la directiva de la Fundación a que usen nuestro espacio, los medios de comunicación que en general estoy seguro están con los brazos abiertos y puertas abiertas para que ustedes empujen y reclamen a las autoridades, porque realmente ustedes son los que están ejecutando las acciones. Nosotros les damos los espacios, pero no tenemos la capacidad de ir a confrontarnos con el ministro de la ASEAN directamente por el tema del lago, porque tenemos muchos temas que hablar con el ministro de la ASEAN, no solamente el tema del lago. Indiscutiblemente, sí, exactamente. No es fácil ahí. No es fácil, es un campo minado. Peligrosísimo. Sí, tremendo. De la comisión, sí. Yo lo que nosotros estábamos hoy conversando justamente, ver de hacer un encuentro, ¿verdad?, entre los que consideramos los principales responsables en el sentido de que tienen la suficiente fuerza como para llevar esto adelante. Hacer una reunión con el Ministerio de Obras Públicas, con la Secretaría del Ambiente, con los fiscales, ¿verdad? Y los ciudadanos, los intendentes también, ¿verdad? Porque no solo involucra a San Bernardino, está Luque, sí, está Areguá, está Ipacaraí, toda la cuenca. Y toda la cuenca, y bueno, y hay un problema tremendo de desarrollo inclusive, y ya se sienten problemas económicos. Los pobladores de San Bernardino están sintiendo ya en el bolsillo. Y están preocupadísimos. Pero la ministra de Turismo también estuvo hace poco con nosotros explicándonos su preocupación, porque en cierto modo es una imagen que damos al exterior también. Eso es lo internacionalmente somos conocidos por el lago Ipacaraí. Una imagen demasiado pésima. Es un símbolo con una historia tan rica, ¿verdad? Porque ¿a quién no disfrutó? ¿Cómo los paraguayos dejaron que se funda una reliquia? No se fundió, no se va a fundir. Bueno, no vamos a permitir. Es la única que está con mucha esperanza y mucha No es la única. Todos estamos con eso, por eso seguimos. Sí. Y yo también creo que ustedes. Bueno, Margarita, queremos decirles, animarles de acá, decirles que estamos aquí abiertos para recibirlos. Si ustedes nos dicen, hoy tenemos una noticia para denunciar, puertas abiertas. Tenemos noticias para informar de que hemos avanzado, puertas abiertas. Muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, Mariana, y bueno, la teleaudiencia que nos escucha y que sabemos que quieren a nuestro símbolo nacional, bueno, ponernos las pilas todos, a denunciar, a apoyar y a concienciar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos, porque realmente es muy valioso nuestro lago. Gracias. Fuerza, Juan Carlos. Muy amable, muchas gracias. Y vamos a necesitar que nos acompañen, sí, ¿verdad? Por supuesto, vamos a acompañar. Y bueno, tenemos que salvar esto. Hay que salvar. Porque es de todos los paraguayos. Así es. Sí. Doctor Escrivá, gracias por darnos esas instrucciones técnicas de su trabajo. Muy amable. Les vamos a tener novedades seguramente. Sí. Ojalá. Pero avísennos, nosotros vamos a estar expectantes y tendrán siempre un espacio aquí. Y la tesorera que vaya agrandando la billetera. Y muchas gracias porque nos sentimos parte de un gran equipo. Seguro que vamos a trabajar todos juntos y vamos a sacar adelante. Le felicitamos por su optimismo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros los invitamos a que nos acompañen al próximo bloque. Vamos a conocer la historia de la radio Obedira. 20 años desde su fundación, forma parte de Red de Comunicación Integral y vamos a conversar de los detalles a la vuelta.